Una de las peores respuestas a una falta de lógica en una historia, algo que no tiene sentido, es decir, bueno, si no hicieran eso o si hicieran eso, entonces no habría película. Y eso es bastante estúpido, lo siento. Te lo dice alguien que escribe sus propias historias. Es tu trabajo como escritor hacer funcionar las cosas. No puedes excusarte con eso. No puedes decir, tenía que hacer eso que no tiene sentido para poder avanzar mi historia. O tenía que hacer que los personajes actuaran de forma contraria a su naturaleza, a la forma en la que son, para poder avanzar la historia. No hay nada peor que un escritor que toma atajos para llegar a lo que quiere sin preocuparse por hacerlo funcionar. Decir que romper tus reglas, hacer que tus personajes actúen fuera de personaje o forzar un punto de trama sin que tenga sentido es flojera, es pura flojera, es pura falta de creatividad, es baja ética de trabajo. Puedes encontrar una forma si lo intentas, si te sientas y piensas y piensas y piensas y piensas. Es tu deber como escritor el hacer eso. Así que nunca vuelvas a justificar algo que no tiene sentido, algo que es estúpido, algo que es contradictorio, como decir, de otra forma no habría película. Busca la puta forma. Ok, esto nació porque escuché a un tipo decir eso en una reseña y perdí la cabeza, ok. Me dio un derrame, me dio un derrame. I'm fucking trigger. Tal vez me lo tomo tan a pecho porque esto me pasó una vez. Tengo una historia de fantasía pseudo medieval. No es medieval, medieval, es un montón de diferentes. Ese no es el punto. El punto es que la historia obviamente no comienza por el principio a principio. Comienza como en el medio. Y entonces tengo historia del pasado para contar y todo el futuro. El caso es que uno de esos pasados es fundamental para la trama principal. El problema es que no la había escrito. No realmente, tenía los puntos importantes de qué iba a pasar, de cómo iban a escapar de esta fortaleza, pero no había hecho nada más que eso. Entonces, cuando estaba a la mitad del libro o un poco más, era hora de ir a eso, era hora de decir cómo comenzó todo esto. Entonces me puse a escribirlo, y como yo no hago villanos estúpidos, la fortaleza tiene capas y capas y capas de seguridad. Así que me encontré en la situación de no poder hacer que lograran escapar. Y entonces tuve una crisis. Si no puedo hacer que esto funcione, entonces toda la puta novela hasta ahora no puede existir. Todo este esfuerzo, todo este trabajo no puede existir. Mi protagonista no puede existir. Entonces me picó el bicho malvado. Y pensé, podría hacerlo de forma que no tiene sentido. Y tal vez la gran mayoría no va a notarlo. E incluso si lo notan, probablemente digan que no es tan importante. Después de todo, eso no va a ser algo que haga que el libro, si es bueno, se vuelva malo de la nada, se vuelva terrible de la nada. Probablemente dirán, es un problema, pero no es la gran cosa. O también pensé que tal vez podría solo no mostrar nada y decir que escaparon, nada más. Y probablemente es algo que la mayoría ignoraría. Ya, ok, suficiente para mí con que me digas que lo hicieron. Como dije, en mi defensa estaba en una crisis, ok. Pero al final recapacité e hice lo correcto. Pensé y pensé y pensé y pensé y pensé hasta que encontré la forma de hacerlo funcionar. Porque ese es mi deber como escritor. Ok, me cagué en alguien, me la chupé a mí mismo. Mi trabajo aquí está terminado. Alaos.